Azules, bienvenidos a un capítulo más de Todo Azul Podcast, en esta ocasión para hablar un poco de lo que se está moviendo en el mercado de pases para Cruz Azul. En los micrófonos me acompaña Gio. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Antes de comenzar le mando un saludo a toda nuestra audiencia. Hoy hablaremos sobre cómo van las gestiones por Larcamón, pues estaría detalles de llegar, sobre cómo se está gestionando la llegada de Luka Jovic y sobre cómo van las negociaciones por Paradela. Así que comencemos con el tema del Larcamón. Cruz Azul ha venido gestionando las negociaciones con Nico desde una semana antes de que se jugara la final de la Champions Cup. Las pláticas entre Directiva Celeste y José Hannan, director deportivo de Necaxa, van por buen camino. Hasta ahora hay acuerdo verbal con Larcamón y solo restaría el pago de la cláusula de salida del estratega sudamericano para que se concrete su llegada al equipo. Esto es importante saberlo, pues como se ha adelantado en las últimas semanas, Vicente Sánchez ya no iba a continuar con Cruz Azul pese a la gran gestión que tuvo con el equipo, conseguir ese título de la Conca Champions, regresar a Cruz Azul a ser un equipo protagonista después de todo lo que pasó a inicios del torneo pasado. Era ya un secreto voces que Vicente Sánchez no iba a seguir en el proyecto y había demasiado rumor, demasiadas especulaciones sobre quién iba a llegar. Pues en este caso Iván Alonso ya estaba gestionando quién era el que iba a ser el director técnico de Cruz Azul. La opción 1, que era Guillermo Almada, que no se pudo dar debido a temas con su representante, como siempre suele pasar en el fútbol. Los representantes, más que nada en el fútbol latinoamericano, son los que terminan pues tirando negociaciones que ya van por buen rumbo. Deciden optar por ir con todo por la opción 2, que es Larcamón, que es un muy buen estratega también. Y bueno, pues ahora está en nada de iniciar un proyecto interesante con Cruz Azul, donde se va a encontrar con un equipo lleno de figuras, lleno de estrellas, y donde pues la vara quedó muy alta después del título de Conca Champions con Vicente Sánchez, y va a tener que emular o hacer algo más todavía el Larcamón con el equipo. Sí, en este sentido pues lo que se comenta con el tema del Larcamón es que ya era una opción que tenía Iván Alonso desde hace algunos torneos. De hecho, era uno de los estrategas que estaba en esa lista de poder llegar a Cruz Azul cuando se tomó la decisión de que llegara finalmente Martín Anselmi. Y en ese sentido, lo que más interesa es saber que la directiva de Cruz Azul podría pagar la cláusula de rescisión del Larcamón sin siquiera pues tener conversaciones con la dirección deportiva de Necaxa. Sin embargo, en este caso, la directiva de Cruz Azul, encabezada por Iván Alonso, sí ha mantenido contactos con Necaxa, pláticas para poder hacerle saber a Necaxa que la intención de Cruz Azul es contar con Larcamón. Parece que las conversaciones van por buen camino y en este sentido pues ya Necaxa estaría buscando otro estratega. Se ha hablado en los últimos días de un contacto de Pepe Hannan con un viejo conocido de la Liga Mexicana como lo es Fernando Gago, un entrenador que pues dejó tirado a Chivas y que ahora podría volver a regresar al fútbol mexicano, ahora de la mano de Necaxa. Y en ese sentido pues la llegada de Gago casi nos confirmaría la salida del Larcamón de ese equipo y pues su futura llegada a Cruz Azul. Lo que se comenta hasta este momento es que Cruz Azul no ha sido tan hermético en cuanto a las conversaciones que ha mantenido con Necaxa. Esto es interesante, Azules, porque Cruz Azul no solamente está negociando al director técnico, está negociando también a un jugador, algo que ya hablaremos pues más adelante en este capítulo. Pero pues es interesante saber que la máquina, la dirección deportiva de Cruz Azul, ha estado manteniendo contactos con la directiva de Necaxa en ese sentido, en el tema del entrenador, en el tema de un refuerzo que podría llegar, y posiblemente también Necaxa podría sacar algún provecho en cuanto a Diver Cambindo. Todas esas conversaciones se han mantenido durante esta semana y pues lo importante de todo esto es que el Larcamón se sigue pues enfilando a llegar a Cruz Azul, sigue siendo la opción número 1, prácticamente su llegada se podría dar esta semana, porque pues con el tema de la llegada del Larcamón se ha hecho un poco tardado por temas administrativos y personales de Nico. Sin embargo, fuentes cercanas al equipo mencionan que el fin de semana se destrabaría todo y se podría cerrar un acuerdo formal con Cruz Azul. Su presentación con la plantilla se daría el próximo 16 de junio en el regreso a los entrenamientos a la Ciudad de México. En este sentido, pues, Larcamón podría ya quedar cerrado este fin de semana, o al menos eso es lo que las fuentes cercanas al equipo han estado mencionando en estos últimos días.
También se habla de que pues tendrá esta presentación con la plantilla ya como director técnico de Cruz Azul el día 16 de junio, cuando los jugadores tienen que volver a reportar a la Noria para presentarse a lo que son los exámenes físicos, en ese sentido para el regreso a los entrenamientos y la preparación de lo que será la pretemporada de Cruz Azul. Que esto es muy importante, que el Arcamón llegue lo antes posible. En otros mercados, en otras situaciones similares, el director técnico a veces llegaba a mitad de la pretemporada, no se tenía una buena planificación, los fichajes llegaban tarde, como pasó durante muchos años. Ahora lo importante es que lo del Arcamón quede esta misma semana y que ya desde la siguiente semana todavía los jugadores no van a reportar, reportan hasta el 16 me parece. Se empieza a gestionar cómo va a ser el proyecto deportivo del Arcamón ya estando pues de manera oficial en la Noria, ver los jugadores con los que va a contar, con los que no va a contar. Se podría revelar también la lista de transferibles. Hay que recordar lo que han mencionado los medios, que Cruz Azul no tendría más de 3 bajas, o sea, no va a haber una desbandada de jugadores, se van a ir máximo 3 jugadores. 2 es lo más seguro, lo que se ha especulado sobre que se podría ir uno de los 2 delanteros extranjeros. No está confirmado que es exclusivamente Giacomakis. Podría salir el Toro y quedarse el griego en este caso, y podría salir otro jugador. Sin embargo, eso lo tendría que gestionar el Arcamón la siguiente semana. Para eso serviría la siguiente semana, para que el Arcamón se ponga al corriente con el equipo, con el armado del plantel de cara al siguiente torneo, y cuando ya lleguen los jugadores y reporten, ya pueda entrar de lleno a la planificación deportiva, física, para que los jugadores estén a tono para... No solamente para el torneo, faltan algunos meses para el torneo, sino también para los torneos de pretemporada y la Leagues Cup, que hay que recordar que interrumpe al fútbol mexicano. En este caso es importantísimo. Hay que recordar lo que pasó el torneo pasado. Cruz Azul no tuvo pretemporada, los jugadores entrenaron en su casa de una forma poco convencional, poco recomendada por expertos en la materia, y pues los problemas se vieron en la cancha. Cruz Azul no andaba las primeras jornadas, y bueno, es lo que quieren evitar en este caso, y por eso será importante que el Arcamón esté cerrado en estos días, a más tardar el domingo. Sí, bueno, antes de saltar a lo que será el siguiente tema y terminando con lo que es la futura llegada de Nicolás Larcamón a Cruz Azul, pues prácticamente el accionar que tendría Cruz Azul o cómo está destinado el proceso de la llegada, la presentación y todo esto, se espera que este fin de semana, más tardar, se cierre completamente el fichaje del Larcamón. Estaría una semana antes del regreso de los jugadores. Estaría ya en conversaciones con Iván Alonso en lo que sería la planeación de cara al próximo torneo. Se van a plantear los objetivos para el próximo torneo, en el que pues sin duda va a estar como número 1 el quedar campeón de liga. Van a regresar los jugadores, se va a dar esta presentación el 16 de junio con los elementos, ya el Arcamón como director técnico de Cruz Azul, y en este sentido pues iniciaría el proceso de pretemporada de Cruz Azul, en donde va a tener diversos partidos. La pretemporada de Cruz Azul va a ser muy exigente, va a jugar diversos partidos en la República Mexicana, con la finalidad principalmente de que el equipo no pierda ritmo, que se siga manteniendo este ritmo que se ha mantenido desde prácticamente la llegada de Martín Anselmi. No ha bajado Cruz Azul en ese sentido en cuanto a las revoluciones, en cuanto a los entrenamientos. Hubo una pequeña pausa cuando el argentino se fue del club, y en ese sentido la llegada de Vicente Sánchez intentó a contrarreloj intentar que el equipo volviera a tomar ese ritmo. Vimos en la final de la Champions Cup que Cruz Azul viene embalado. Estas 2 semanas pues no van a hacer que el equipo pierda su fútbol, ese dinamismo, y principalmente para eso es tantos partidos de pretemporada. Y bueno, vamos a pasar con lo que es el siguiente tema, porque Cruz Azul está negociando ya jugadores, ¿no? O al menos está intentando traer elementos importantes. No, ¿y qué jugadores los que está negociando Cruz Azul? Hay que pasar con el siguiente tema. Por otra parte, medios en Italia adelantaron ayer que Cruz Azul ha mantenido acercamientos con el delantero del Milan, Luka Jovic. El periodista Gianluca Di Marzio de Sky Sports dedicó una nota para hablar del tema, revelando que desde mayo de este año Cruz Azul ha mantenido pláticas con Luka y su entorno.
Además, Cruz Azul estaría interesado intentando negociar tras quedar libre, como agente libre el jugador. Hay que recordar que ese es un tema muy importante, que el elemento va a quedar con su carta en su poder en los siguientes meses, aunque hay algún detalle, pues Milan cuenta con una cláusula de renovación automática y por ello también se debería de contemplar una negociación con el equipo italiano. Esto es importante de mencionar. Si bien Luka Jovic va a quedar libre con la carta en su poder, si el AC Milan hace válida esa cláusula de renovación automática, me parece que es por un año más. Ya se en este negociar. caso, sí, claro, en este caso ya tendrían que negociar directamente con el Milan y el Milan tendría que tasar al jugador, poner un costo de pues la transferencia. Esto ya no conviene mucho en la negociación. Se está intentando pues dialogar también con el entorno del Milan, con el entorno del jugador para ver cómo está la situación y llegar a un acuerdo evitando ese tipo de procesos. Hay que recordar que este tipo de negociaciones no son tan simples como se acostumbra en otros mercados. Hace un año se tuvo una negociación muy parecida con otro equipo italiano, en este caso con Duban Zapata. Las negociaciones iban por buen camino y de repente el equipo italiano Torino decidió no continuar y no querían deshacerse de su delantero y pues las negociaciones se cayeron. Terminó llegando Giorgos Giacomakis. Así es en las negociaciones con jugadores de Europa, es muy difícil, hay mucha competencia. En este caso pues se me hace interesante también que Cruz Azul lo haya estado gestionando desde el mes pasado. O sea, ya tenían el objetivo de que Luka Jovic iba a ser el delantero por el que iban a apostar para este torneo. En este caso, pues como se mencionó anteriormente, se sabe que alguno de los dos delanteros extranjeros de Cruz Azul va a salir. Lo va a tener que decidir Nicolás Larcamón si decide contar con Giacomakis o con el Toro Fernández, y el otro tendrá que salir para que llegue Luka Jovic o el delantero que tenga que llegar. En este caso, pues parece que están intentando todo, poner la carne en el asador por el delantero serbio ex del Real Madrid. Hay que ver cómo se evoluciona esta negociación. Si bien no es tan fácil, hay algunos factores que pues pueden facilitar, ¿no? esta negociación con el AC Milan. Así es, y hay que tomar en cuenta también mucho lo que es el tema de Matías Cardasio en las negociaciones que ha estado llevando Cruz Azul de jugadores de Italia. Como bien lo mencionas, hace unos torneos se estaba gestionando la llegada de Duban Zapata. También se mencionaba de un interés que existía de Cruz Azul por Oliver Giroud, que finalmente terminó llegando a Los Ángeles. Y pues más recientemente el caso de Luka Romero, otro jugador que su carta le pertenecía a Milan. Y pues en este sentido me parece que Cruz Azul, como lo ha venido gestionando Iván Alonso, él quiere tener ya desde algunos meses antes de que inicie el mercado de transferencias ya algunas cosas avanzadas, por lo menos en cuanto a las pláticas con los jugadores, conversaciones con el entorno del jugador, entiéndase como entorno lo que sería la familia del jugador, el representante. En ese sentido me parece que Cruz Azul ha dado un acierto con este elemento, que si bien no ha tenido recientemente buenos torneos en el Milan, es un jugador importante, es un jugador que fue fichado en su momento por el Real Madrid, no es un elemento viejo, tiene 27 años, es jugador de selección. Y me parece que sería un activo muy valioso. Tan valioso es este activo que el Milan se está dando cuenta que hay interés no solamente de México, sino también de Brasil, y me comentan que también de Europa por el jugador, y están valorando activar lo que sería esta cláusula de renovación automática, principalmente para que el jugador no se vaya libre y para que pues también le puedan sacar por ahí algún provecho económico, ¿no?, antes de su salida. También hay que contemplar que esta gestión por Jovic podría no ser tan complicada por el hecho de que el serbio cuenta con el mismo representante que Luka Romero, el señor Fali Ramadani. Además, Cruz Azul y Milan han mantenido contactos y gestiones en el pasado con el acuerdo de Santi Jiménez y Luka Romero, que terminó beneficiando a los dos equipos. Sin embargo, Cruz Azul no es el único que lo busca, pues en Brasil también hay interés en el exatacante del Real Madrid, y es lo que comentaba, ¿no? También Botafogo ha estado sondeando al jugador. De momento ninguno de los dos equipos ha mantenido negociaciones con el Milan, han mantenido pláticas solamente con el delantero. En ese sentido, pues sabiendo que Milan aún no ha activado esta cláusula de renovación automática, pues las conversaciones las están manteniendo directamente con Luka Jovic. En el dado caso de que Milan active esta cláusula, ya los equipos interesados tendrían también que negociar con el Milan, y es aquí donde entra el papel de Matías Cardasio. Es un elemento
muy valioso para Cruz Azul. Es un secretario deportivo que pues finalmente tiene contactos interesantes en el fútbol europeo. Así es. Principalmente en Italia, ya lo hemos visto en el pasado. Prácticamente Matías Cardasio fue el que terminó destrabando las negociaciones por Lucas Romero, y Cruz Azul se lo termina ganando a Chivas por el hecho de los contactos que tuvo Matías Cardasio, ¿no? Estas conversaciones directamente con el jugador, me parece que también allí influyó un poco en la negociación el tema de Martín Anselmi, que todavía no salía del equipo. En ese sentido me parece que estas conversaciones que se han mantenido desde mayo, así lo comenta Gianluca Di Marzio, son importantes para ir convenciendo a Luka Jovic de llegar a la Liga Mexicana. Se está hablando de que se le pagaría un sueldo relativamente alto, entre 4 y 5 millones de dólares por temporada, algo que se comenta en medios italianos. Prácticamente todos los reportes vienen de medios de Italia, porque desde México pues la información llega muy escasa, no hay fuentes cercanas a lo que está sucediendo. Se replica mucho lo que viene de Europa. Así es, lo que comenta el mismo Gianluca Di Marzio, lo que comentan otros periodistas de Calciomercato. En este sentido, me parece que Cruz Azul está apostando a un jugador en una negociación que no va a ser tan fácil, principalmente por las condiciones que tiene el elemento y los equipos que lo van a estar buscando. Y también la competencia con el fútbol brasileño, en este caso con Botafogo. No es la primera vez que Cruz Azul compite con un equipo brasileño por un fichaje. Lo vimos pues prácticamente hace 6 meses por el ex jugador de Orlando, como Facundo Torres, me parece que se llamaba Facundo Torres. Cruz Azul ya tenía casi todo acordado, iba a ser una transferencia histórica, casi 14 millones de dólares por el jugador uruguayo. Sin embargo, llega en este caso Palmeiras y se lo termina ganando. Es difícil competir con los equipos brasileños, también hay mucho dinero en Brasil. Es real que los equipos mexicanos cuentan con mucho capital, con inversiones millonarias importantes, no todos, pero sí la mayoría. En Brasil también es el mismo caso. Es muy difícil, es como competirle con un equipo de la MLS por un fichaje. Siempre van a haber pues mejores ofertas, mejores salarios. Sin embargo, en este caso Cruz Azul está sorprendiendo también en el mercado, en el fútbol brasileño. Mismos periodistas brasileños o gente en el entorno del fútbol brasileño están sorprendidos con lo que, según los medios italianos, está ofertando Cruz Azul, cerca de 4 a 5 millones de dólares por temporada, que ellos mismos saben que Botafogo no va a ofertar eso. Hay que recordar que la gestión que se tuvo por Facundo Torres fueron algunos cientos de miles de dólares lo que terminó diferenciando la oferta de Palmeiras a la de Cruz Azul. Yéndonos más atrás en el pasado, la negociación por Luis Suárez, que también Cruz Azul la tenía muy adelantada y que la termina ganando, me parece, el equipo brasileño. Sí, no recuerdo el nombre, pero en ese sentido la Liga Brasileña la ganó, pero fueron por pocos cientos de miles de dólares. Sin embargo, en este caso hay una diferencia entre Cruz Azul y Botafogo, no de cientos de miles, sino de millones de dólares. No se sabe cuánto está ofertando Botafogo, pero en este caso pues están sorprendidos. Se piensa que podría ser casi el doble lo que está ofertando Cruz Azul. Está... Para poner algo a comparación, el jugador mejor pagado de Cruz Azul es Giorgos Giakoumakis con 3 millones de dólares. Estaría ganando casi el doble de Giakoumakis, en el sentido de que se esté pensando que son 5 millones. Es un sueldo muy alto y en este caso pues hay una gran ventaja. Cruz Azul tiene muchas cosas a favor: la oferta, el sueldo, los contactos, el mismo jugador que ya dio luz verde para seguir negociando, que le está convenciendo el proyecto de Cruz Azul, la intención de venir a México. Sin embargo, pues nada está escrito todavía, nada está confirmado o cerrado. Todo puede cambiar de repente, pero parece que Cruz Azul lleva la ventaja en esta negociación. Esperemos que se dé, porque es un jugador que podría darle ese toque de calidad al ataque de Cruz Azul que tanta falta hace, y pues ya veremos en los siguientes días.
Sí, por cierto, el equipo con el que compitió Cruz Azul, la negociación por Luis Suárez era Gremio. Era Gremio, ajá, sí, exacto, era Gremio. Se perdió por unos cuantos millones de dólares que pues finalmente sí terminó poniendo el equipo brasileño por medio de pues socios y asociados que terminaron también inyectándole más dinero al equipo. Y pasando a lo que sería ya el último tema del podcast azules, vamos a hablar de lo que pasa con José Paradela. La última actualización indica que Cruz Azul estaría dispuesto a desprenderse del 60% de la carta que aún tienen de Diver Cambindo y darlo como pago por Paradela. Aún así el equipo deberá de abonar otros 10 millones de dólares para traerlo al club. Las pláticas siguen vigentes e Iván Alonso trabaja para conseguir al jugador, que es una de las principales peticiones del Arcamón. Y es que pues lo que se ha estado comentando, fuentes cercanas al equipo han mencionado que el interés de Cruz Azul por Paradela viene principalmente por la llegada de Nicolás Larcamón. Quiere tener a un jugador de su confianza en el medio campo celeste. Se ha comentado también mucho que pues estos 10 millones de dólares que estaría pagando Cruz Azul para poderlo traer al club es excesivo. Si bien pues Paradela es un jugador magnífico, que este último torneo pues me parece que tuvo acciones e intervenciones maravillosas, jugadas que pues prácticamente dieron ese salto de calidad en Necaxa. 10 millones de dólares, estamos hablando de una cifra importante. Fue casi lo que le terminó costando a Cruz Azul, tal vez un poquito más, el tema de la llegada de Mateusz Bogusz, un jugador más joven, seleccionado polaco, que tuvo grandes participaciones y torneos en la MLS. Y pues aquí en este punto la llegada de Paradela pasa más por una petición del Arcamón. ¿Cómo va a acomodar Larcamón en ese sentido a Paradela en el medio campo, teniendo ya jugadores de las características de Lolo Farabel y Charlie Rodríguez, que también es un mediocampista ofensivo que tiene buena visión, que tiene buena salida? Mateusz Bogusz, Eric Lira, o sea, hay jugadores de mucha calidad en Cruz Azul en el medio campo, y me parece que la llegada de Paradela no hace nada más que darle más calidad a ese medio campo celeste, que ya está bien cobijado, pero que pues la llegada de otro jugador de estas condiciones no le cae nada mal a un Cruz Azul que el siguiente torneo va a buscar principalmente lo que será el título de liga. En este sentido, la llegada de un jugador como Paradela va a ser importante, va a ser un golpe fuerte en el mercado de transferencias por parte de Cruz Azul. Esperemos que se logre. Hasta el momento las conversaciones continúan, la negociación no se ha caído ni mucho menos, tampoco está cerrada. Me parece que primero van a dar por terminada la negociación por Larcamón, porque imagínate, fichan primero a Paradela y no se da lo del Arcamón, es terrible. Así es, entonces en ese sentido primero se tendría que dar el fichaje del Arcamón, su presentación oficial, y después posteriormente Cruz Azul cerrar lo que sería ya el acuerdo por José Paradela. En este caso pues me sorprende mucho, pues parece que sí hay un gran presupuesto para este mercado. Hasta el momento lo que se sabe, pues Cruz Azul ha estado pues quitando del camino a muchos equipos en las negociaciones. Lo vimos anteriormente con Luka Jovic en Brasil. Saben que es difícil competir con Cruz Azul con una oferta de 4 o 5 millones de dólares anuales. Y en este caso también por José Paradela, Monterrey estaba interesado en el jugador de Necaxa y se bajó del barco completamente después de pues ver que las negociaciones estaban avanzando con Cruz Azul. Ya se confirmó que tanto Monterrey y Toluca, otro equipo interesado, ya se bajaron de la competencia. No están dispuestos a pagar más de 10 millones de dólares. No se sabe cuánto va a pagar a Cruz Azul, estaría Paradela. Pero en este caso se especula en algunas fuentes, en el entorno, insiders de Toluca y de Monterrey, que estaban ofertando una cifra cercana a 9 millones de dólares, 8.5 millones que no aceptó Necaxa. En este caso, si está avanzando lo de Cruz Azul, o es porque van a hacer válida la opción de el porcentaje de la carta de Diver Cambindo, bajando el costo del jugador, o porque realmente se iban a pagar más de 9 millones de dólares por el jugador, 10, 11 o hasta 12 millones. No hace mucho me parece que un periodista en Récord adelantó, René Tobar me parece que y otros medios también,
que Cruz Azul podría estar pagando esa cantidad entre 10, 12 millones por Paradela. Es una cifra muy alta, pero también de un jugador que pues ya está probado en la liga. Siempre cuando es un elemento que está probado en la liga, que sabes que ya no va a llegar a adaptarse, que va a llegar a cumplir, se encarece. Aparte de que se encarece, pues sabes que le estás apostando a algo que va a rendir desde el primer momento. En este caso pues también se valora mucho pues el costo, no es lo mismo. En este caso pues si llega Paradela, que todavía no está cerrado, va a ser un salto de calidad muy bueno también en la media cancha, donde Cruz Azul podría estar cerrando completamente la plantilla más cara del fútbol mexicano si se concretan los fichajes que están sonando, y sería pues el aviso completo de la directiva de que van por todo. Van por todas las competencias, van por Liga, van por Leagues Cup, van por la Conca Champions del siguiente año, y este diciembre juegan también la Intercontinental con el campeón de Libertadores, y también es el mensaje de que van a ir a competir también en ese torneo. Es un proyecto muy bueno el que está armando Cruz Azul, hay que ver cómo se dan las negociaciones, pero de momento hay expectativas muy altas. Sí, nada más antes ya de terminar el capítulo, Cruz Azul ha estado ingresando mucho dinero, estamos contemplando lo que sería el presupuesto que pues prácticamente el equipo destinó para este mercado de transferencias. Se le suma lo que Cruz Azul inyectó por ser el equipo con más puntos en el torneo, que fue un premio de $1 millón. También el dinero que ingresó por haber ganado la Champions Cup, y a esto, Azules, hay que sumarle que es posible que la directiva ya esté contemplando la salida de un peso pesado de Cruz Azul, llámese Yorgos Giacomakis, que ya ha tenido ofertas de la MLS. Estaría ingresando ahí Cruz Azul entre 8 y 10 millones de dólares si llega a salir el griego, o podría estar sumando más capital en dado caso de que se concrete una salida de Kevin Mier al fútbol europeo. De momento no se ha mencionado nada, pero me parece curioso que en la última entrevista que tuvo Kevin Mier en la obtención de la Champions Cup se le cuestionó sobre si ya está pensando en Europa, y parece ser que el portero, un tanto nervioso, responde que de momento está en Cruz Azul, pero ya da ese mensaje de que tal vez ya hay algo ahí pues avanzado, tal vez para que dé ese salto de calidad al fútbol europeo. Pues ya veremos cómo se va dando el mercado de Cruz Azul. Parece que va a haber una fuerte inversión en el equipo. Todavía no hay nada que cerrado, es muy pronto, es la primera semana después del campeonato, pero todo indica que pues, se van a hacer las cosas de buena manera. Ilusiona mucho y ya veremos cómo termina todo para Cruz Azul en este mercado. Y bueno, Azules, antes de terminar este capítulo queremos mandar un saludo a los suscriptores que nos comentaron en el capítulo anterior: Aurora González, José Ramírez y Víctor Hugo Polo Piñón. Gracias por quedarse con nosotros. Se despiden sus amigos Chris y Gio. Nos vemos en el siguiente capítulo.